Buenos días, mi nombre es Daniel Rosario y en el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la computadora y sus partes. Para iniciar nuestro tema, vamos a presentar el objetivo de esta presentación, que no es más que al finalizar la presentación, los estudiantes estarán en la capacidad de utilizar correctamente los componentes del computador. Entonces, para iniciar, vamos a definir lo que es una computadora. Dice que una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. O sea, la información que tenemos digitada manualmente la podemos procesar y convertirla en datos digitales. Aquí tenemos de dónde proviene el concepto de computadora, que es del latín calcular, o sea, una máquina que recibe y procesa información. Partes de una computadora. Una computadora está formada por dos partes básicas. Estas son el hardware, que es la parte física, y el software, que es la parte lógica. El hardware es el término genérico que se le da a todos los componentes físicos de la computadora, es decir, todo aquello que podemos ver y tocar. Esto también comprende a las partes internas de la computadora, o sea, lo que está dentro del gabinete o CPU. Y el software es el término que se le da a los programas que funcionan dentro de la computadora, como son el sistema operativo, las aplicaciones que instalamos dentro del sistema operativo, son clasificadas como software. Aquí tenemos la descripción de los hardware de la computadora, como es el monitor, la memoria, la bocina, el CD-ROM, el lector de CD, el teclado, el mouse, modem, impresora, disco flexible, unidad de disco flexible. Tenemos también el concepto de lo que es el contenedor o gabinete, o sea, la caja donde se encuentra instalada la placa madre. Dice que es una caja de lata que generalmente contiene los componentes internos de la PC, como placa madre, CPU, memoria, disco duro, fuente de poder, entre otros. Viene de dos tipos, viene tipo torre y viene tipo desktop. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una torre o gabinete. Entonces, parte interna del computador. Son fundamentales porque ayudan a que el sistema de trabajo de la computadora trabaje mejor y más rápido para el uso del usuario. Disco duro. Es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabyte, megabyte, terabyte, dependiendo. Aquí tenemos la clasificación de lo que es el disco duro. Tenemos el ejemplo de cada una de las partes de este disco. Tenemos también la definición o concepto de lo que es la tarjeta madre o motherboard, que es la placa donde se van a conectar la mayoría de los dispositivos internos y los más importantes. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la tarjeta, la placa madre. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el procesador, que es un término relativamente moderno. Se refiere a lo que en los grandes ordenadores de antaño se conocía como unidad central de proceso o Central Processing Unit en la literatura inglesa. El procesador es capaz de adelantarse a lo que va a ocurrir. Puede pensar, aunque de una forma muy rudimentaria. Su pensamiento consiste en sumar, restar, multiplicar y dividir principalmente. Aquí entran en juego las diversas tecnologías que se emplean en función de las diferentes generaciones de los procesadores existentes. Tenemos lo que es el modem, ya como todos sabemos, es la parte que se utiliza
como tarjeta de red y sirve para enviar una señal llamada moduladora mediante otra señal de llamada portadora que nos permite conectarnos a una red, ya sea vía alámbrica o inalámbrica. Tenemos aquí ejemplos de lo que son la memoria RAM, que se conoce como un conjunto de bits que almacena caracteres temporales y permanentemente. La unidad de CD RW, que es la que permite en un disco compacto como el CD-ROM o el CD o DVD de música, escribir y guardar información. Aquí tenemos lo que es la fuente de poder, que es la que nos permite encender el equipo, mantener el equipo encendido y protegido de cualquier alto voltaje. El monitor, el mouse, el teclado, la bocina, la impresora, micrófono, cámara, modem y puertos y conectores de la computadora, como por ejemplo el USB. Bueno, pues ya para la próxima clase estaremos detallando estos conceptos. Feliz día, que vayan bien.